Nos habíamos quedado entonces en el Levín, en los profetas. Vamos a aquí, en esta parte, los profetas anteriores al cautiverio, vendrían a ser, por supuesto, el rey David, historia que está en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas. Por otro lado, también está el libro de Josué, el libro que es el inicio de la historia militar y política, ¿no? Eh, Perdido el primero de sus libros escrito en hebreo y se recupera gracias a una versión en griego que además contiene el segundo de sus libros. Estas narraciones continúan hasta el libro de Macabeos, donde Israel se enfrenta a Grecia, ¿no? Entonces ya sé un poco de la historia. Josué se perdió el libro, pero se recuperó en griego y bueno, hay otro segundo libro que no es parte del texto sagrado. Ahí está también Jueces, Samuel como un solo libro y Reyes también como un solo libro, ¿no? Pastor, Entonces, pastor, un acá momento. está, acá Pastor, está un resumido. Sí, diga. sí, pastor, un momentito. Se está grabando, ¿sí, no? Am, Está en Sí, pause. hermano, sí, sí, sí está grabando. Grabando, ya, ok, ok. ya, luego entonces tenemos los profetas anteriores al cautiverio en Babilonia, ¿ya? Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿ya? Porque parte de la historia está ahí, aunque digamos, si hablamos del libro de Isaías, que en sus tres partes, el primer Isaías es, es antes del cautiverio, ¿no? Y cuenta la historia de la invasión asiria, o por lo menos hay una cierta profecía con respecto a eso. Luego el segundo Isaías, el deutero Isaías, cuenta la historia ya del cautiverio, o no, es la profecía con respecto a Babilonia, ¿no? Y el trito Isaías ya viene con respecto al cautiverio también, ¿no? Sí, parte de eso, ¿no? Está antes y después del cautiverio, o ya en el medio del cautiverio, más o menos por ahí está. Jeremías también habla de antes del cautiverio y posterior. Ahora, ¿por qué ponen eso como antes y el de Ezequiel también como posterior? Porque se escribe o el documento aparece posteriormente al cautiverio, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Y luego los 12 profetas menores, ¿no? Que están acá, que también estos son posteriores al cautiverio, ¿no? Estamos hablando en cuanto a escritos, ¿no? O cómo el documento se va desarrollando, ¿no? El Ketubín serían los escritos, eh, se subdivide en tres partes, ¿no? Los libros poéticos, los 5 rollos de las festividades y los libros históricos, ¿no? Eh, entonces eso se les conoce como los tres libros poéticos o de la verdad, ¿no? Mm, Del hebreo Sifrei Emek. Emek es verdad, ¿no? Los libros poéticos entonces son los salmos, ¿no? Composiciones para el culto acompañado con música y que su autoría es atribuida a Rey David. Proverbios forman parte de los libros sapienciales, ¿no? Junto con Eclesiastés y Sabiduría, y pertenecen a un tipo didáctico de enseñanzas morales breves, ¿no? Y, y que tiene, desde el punto de vista estilístico, se destaca, ¿no? Job es el libro de este personaje que es un poema dramático cuyo tema es el dolor y la adversidad de un hombre justo, ¿no? Estos son entonces los poéticos. Los rollos, entonces está Cantar de Cantares, que se lee en el Pesaj, atribuye a Salomón una obra lírica con temas de amor pastoril y alegórico. Eh, Ruc, leído en Shavuot, es decir, en el Pentecostés, el Cantar de Cantares en la Pascua. Lamentaciones en el ayuno de Tisha B'Av, Tisha B'Av. Eclesiastés en el Sukkot, en la fiesta de las cabañas,
¿no? Un libro sapiencial que también tendría una connotación de sabiduría, ¿no? O gnóstica. Esther, leído en Purín, ¿no? Sería la fiesta de las suertes, que narra la historia, esa historia, pues, bueno, particular en el sentido que es diferente a otras, pero que comenta la situación que vivieron los judíos, ¿no? Persia por el asunto de la persecución, ¿no? Y cómo son liberados, y Esther juega un rol muy importante ahí, ¿no? No son liberados, sino son librados de esa condena o de esa sentencia de muerte que venía sobre ellos, ¿no? Los libros históricos están Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, porque el texto hebreo termina en Crónicas. No termina en Malaquías, termina en Crónicas. Ya hemos dicho, Malaquías está en la parte de los proféticos. Aquí se narran los sucesos detalladamente donde Israel es el protagonista. La historiografía hebrea tiene carácter providencialista y fueron estructurados en varias etapas. Aquí vemos que algunos han sido en el reinado de Salomón, otros en el destierro de Babilonia y otros en el regreso del cautiverio, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está. Daniel, por ejemplo, corresponde ya a la época intertestamentaria, ahí se desarrolla. Eras y Nehemías también, por supuesto, ¿no? Vienen de eso. Y Crónicas posiblemente viene pues de la época de Salomón o un poquito más acá, ¿no? Pero bueno, ahí está más o menos la idea de estos libros, ¿no? Y quería pasar a otro dato también aquí. Eh, tengo aquí la idea de que también debemos plantearnos aquí. He hablado solamente de la ley oral, o sea, de la Torá, pero también necesitamos plantearnos este elemento como un elemento importante, que es la ley oral y la ley escrita. La ley escrita ya sabemos, ¿no? Es la Torá, los 5 primeros libros, pero Israel no se movía solamente con la escritura, no es eso tampoco, ¿no? Algunos dicen que Israel es el pueblo del libro o el pueblo del rollo. No es así tanto, es el pueblo de la ley, de la Torá. Y Torá no solamente es la Torá escrita, sino la Torá oral. La oralidad era fundamental en Israel, es importante. Claro que después, en el desarrollo del pueblo y para preservar las enseñanzas, escribieron, ¿no? La Torá. Y la parte de la ley o la Torá oral quedó así como tradición porque así se mandó, así que no se escribiera eso, sino que se diera, digamos, se sucediera de padre a hijo, ¿no? De padre a hijo, ¿no? Usando lo que se llama la memorización, ¿no? Aprendiendo el texto de memoria, o aprendiendo y transmitiéndolo oralmente, ¿ya? Vamos a encontrar que eso va a tener su lugar y va a ser en su momento que nos va a servir eso, ¿ya? Para Israel le va a servir mucho y creo que eso lo puse por acá más o menos, a ver, está buscando en esta parte. eh, Aquí está, sí. Lo he puesto al final y hacia ahí vamos a ir entre un momento. Pero dice, pocos años después de la caída de Jerusalén del incendio del templo por los soldados del general romano Tito, 70 después de Cristo, los judíos reorganizaron su religión, prescindiendo definitivamente del templo. Les quedaba la ley, la Torá. En cierto modo ocupó el lugar del edificio divino con su culto secular. Se legisló, se definió vigorosamente la práctica religiosa y sobre todo se estableció el canon de las escrituras. Su principal preocupación era la ortodoxia, es decir, el cuidado de la enseñanza, ¿no? En la religión judía no podemos hablar de judaísmo todavía,
solamente la religión judía, se estructuró únicamente partiendo de la doctrina farisea, ya que los maestros habían escapado de la catástrofe. Pertenecían casi exclusivamente al grupo de ese nombre, los saduceos aristócratas, ligados íntimamente al templo, desaparecieron prácticamente en la catástrofe, por lo que los cristianos se refieren aparecerían como una secta de judíos heréticos que había que combatir, ¿no? Eso era el contexto que tenía el judío, o sea, que los cristianos son una corriente herética y hay que desaparecerlos, ¿no? Eso es lo que de paso estaba haciendo Pablo cuando él pide cartas, ¿no? Y autoridad para matar a los cristianos, ¿no? Bueno, entonces al final del siglo I de la era cristiana, los judíos de Palestina definieron su canon de las escrituras. Paralelamente a los libros bíblicos, el judaísmo poseía un gran número de tradiciones orales, leyes y leyendas, y circulaba oralmente en el culto, la enseñanza, los tribunales, y había empezado ya a ponerse por escrito. A esto es lo que se llamará la ley oral, complemento de la ley escrita, que iba a convertirse a su vez en escritura. El judaísmo convertido en religión de rabinos, de donde viene la fórmula judaísmo rabínico, hacia el final del siglo I después de Cristo, profesa en efecto como un dogma que la ley escrita y la ley oral habían sido reveladas a Moisés en el Sinaí. Así va a aparecer más adelante entonces la Misná, pero esta es otra historia, solamente estaba comentando este aspecto, ¿ya? Esto ya ocurre al final del primer siglo de nuestra era, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a trabajar por aquí para ver este otro aspecto. Aquí está, justamente. Alguna literatura, esta es de los años 70, ¿no? Comenta casi la misma historia, pero ya hablando de otros libros que no pertenecen a esta época intertestamentaria, ¿no? Esto es lo que va a crearse la Misná, los Midrashim, todo eso, ¿ya? Y el Talmud, ¿no? Halakha, todos esos, toda esta, digamos, material de literatura que es posterior, ¿ya? Al primer siglo, ¿no? Entonces, esto es muy rico, de paso, pero, y los Targum, que son posteriores a todo eso, esto ya va a ser para construir al judaísmo de nuestra era, ¿no? Entonces, lo que a nosotros sí nos interesa es trabajar, por ejemplo, este otro aspecto, la literatura apocalíptica. Eso sí necesitamos tomar en cuenta. A ver, si alguno de repente, a ver, lanzándonos nomás, a ver qué hay y qué podemos eh, decir con respecto a esto. ¿Tienen alguna idea? Ya. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de literatura apocalíptica? A ver nomás, a ver, alguien quiera lanzarla así, digamos, y de repente la chunta, ¿no? ¿No? A ver. La literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento. Sí, claro, y de esta época. Bueno, la literatura en esta época es pues Revelación, ¿no? Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento eran más que nada eran los libros proféticos mesiánicos, ¿no? Y Ya, y por ejemplo, Isaías, Jeremías, eh, Daniel, 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 ya, Malaquías. ya. Podría ser eso, ¿no? todos los profetas Eh, menores. ah, Casi todos los profetas menores me hablaron sobre lo que iba a acontecer, que iba a llegar un libertador y luego que nos traería la promesa. ya, ya, podría ser, sí, claro que sí. Bien, Pastor, entonces cuando estamos hablando de
de literatura apocalíptica es de un movimiento de literatura que algunos dicen que no existió como movimiento, pero sí existe, digamos, la, la idea, es decir, los documentos, ¿no? ¿No? Y aquí encontramos mucho de eso. Por ejemplo, este, en la literatura, el de Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Ezequiel es parte de esa literatura. Zacarías, Joel, Enoc, también Daniel, en fin, son documentos que podemos ponerlos dentro de la apocalíptica, ¿ya? Y que vamos a mirar qué cosa es también esa apocalíptica. Mire que desde el año 587 al 350, parece que por ahí se va desarrollando Ezequiel 38 y 39. Del 520 al 518, Zacarías 1 al 8. Bueno, estos son cálculos por si acaso, no estamos diciendo que directamente vienen así, porque no tenemos el dato específico, ¿no? Solamente un aproximado. Joel, el libro de 432 a 350. Isaías, que viene a ser la parte de Tito de Isaías, especialmente el capítulo 24 al 27, es del 332 antes de Cristo, ¿eh? O sea que no viene del 700, ¿no? Sino viene de esta época. Zacarías 9 al 14, que viene del 300 al 200 más o menos. Ahí, hasta ahí tenemos por lo menos los textos canónicos, ¿no? Con partes de eso, ¿no? Porque no es todo, si se dan cuenta. Ahí solamente de todo está el Joel, pero lo demás son partes, ¿no? Entonces, después va bajando. El 170, ahí encontramos primera de Enoc. El 166, la otra parte de primera de Enoc. 165, el libro de Daniel. 140, oráculos civilinos, ¿no? 110, primera de Enoc, 72 a 82. El 109 al 106, testamento de los 12 patriarcas, que es un texto que existe hasta ahora, ¿no? Y que, bueno, no es canónico, ¿no? 105, libro de los jubileos, otro libro también no canónico. 104 al 95, primera de Enoc, 91 al 108, tampoco es canónico. 100, José y Asenac, otro libro también. 31, oráculos civilinos. 7 antes de Cristo, la asunción de Moisés. Es del 1 al 50 después de Cristo, martirio de Isaías. 1 al 50, secretos de Enoc. Del 40, pequeño Apocalipsis, ya que está en Marcos 13. 50, segunda Tasalón. 70, ¿no? Más o menos, segunda de Baruch el Siriaco. 80, oráculos civilinos, de 1 al 4. El 94, Esdras con adiciones. Y el 93, Apocalipsis de Juan. Y 90, Apocalipsis de Abraham, después del 100. Bueno, acá se pone así toda la literatura apocalíptica en realidad, hasta el año 100 después de Cristo, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros son lo que corresponde al siglo IV hasta el siglo primero, ¿no? Ahí estaría la historia. Acá, esta de aquí es 587 y es el siglo VI. Pues, ¿no? Siglo IV es más o menos por acá. 300, ¿no? Joel, toda esta parte sería siglo IV, hasta la asunción de Moisés. Hasta ahí. Hasta ahí sería más o menos la figura. Pero ya hemos dicho, todavía el movimiento o el estilo de escritura que es la apocalíptica se seguía haciendo más allá de ese tiempo, o sea que duró un siglo más, ¿no? Bien, aquí está otra vez, esta es de donde yo saqué la información del cuadrito, yo lo reproduje acá para que se vea mejor.
¿no? El cuadro aquí está está muy apretado, ¿no? Bueno, aquí está el sentido de la apocalíptica judía, ¿no? Ya sea que apología tiene que ver con revelación. Y Carlos dijo algo que es característico de esta apocalíptica, ¿no? Era contenía un concepto mesiánico, que también, de paso, es tardío. El concepto mesiánico no estaba en la época de rey David o de Salomón, ¿no? Eh, en los profetas aparece, ¿no? Profetas menores, ahí aparece, pero como hemos dicho, eso es escrito o son documentos que aparecen posteriormente, ¿no? Entonces, la idea apocalíptica, la mesiánica, aparece después, ¿ya? Casi, digamos, con el cautiverio, ¿no? Cuando ya vienen del cautiverio, esa concepción mesiánica se va desarrollando en este tipo de literatura, ¿ya? Que algunos tenían, pues, un concepto negativo, ¿no? Para la apocalíptica es un mensaje muy negativo, pero otros tenían también la idea de triunfo. Cada historia forja sus propios escritores. El pueblo de Israel no es la excepción. El género apocalíptico nace en un momento cuando el profetismo estaba desprestigiado, porque las profecías no se cumplen y el pueblo creyente no encuentra respuesta a su inquietud existencial, ¿no? Eh, Aún no se entendía el mensaje de los profetas, ¿ya? Y algunos entendían que tenía que cumplirse de una u otra manera y no se cumplía de acuerdo a lo que estaban estableciendo como cumplimiento, ¿no? En ese caso, pues ya no era culpa de los profetas, sino del pueblo, ¿no? De que no sabía salir o entender esas profecías. Y creo que esa es otra característica de que también tiene hoy en día la iglesia, ¿no? ¿No? Se habla mucho de las profecías y al cumplimiento profético y que estamos en los tiempos finales y todo, pero hay una mala interpretación acerca de eso, ¿no? Se parte de malos conceptos y entonces, por supuesto, no va a encajar en muchas cosas, ¿no? Aquí entonces tenemos que tomar en cuenta esto, que el judío comprobaba que las palabras de los profetas parecían no tener fiabilidad. Dice, extenderé mi mano sobre Edom y exterminaré a hombres y bestias y los reduciré a ruinas, decía Ezequiel, ¿no? Tal deseo no se cumplió. Los edomitas se aliaron con Nabucodonosor y, contrario a la profecía, vieron el hundimiento de Judá, ¿no? Claro, vieron cómo se fueron llevados cautivos, ¿no? El libro de Jonás trata entonces de solucionar este problema. El texto demuestra que la profecía no cumplida es voluntad de Dios y que este no cumplimiento se muestra que el profeta proclamaba la voluntad divina, voluntad que no puede ser distinta, ¿no? A la realización humana, ¿no? Y ahí se ve entonces ese drama, ¿no? Sobre toda la historia, ¿no? Eh, Especialmente que de Don y también, bueno, de los ninivitas, ¿no? ¿Ya? Jonás. Bueno, seguimos entonces. El género apocalíptico estudia la historia judía desde los conflictos con otros pueblos, pero en lugar de denunciar el mal al estilo profético, lo hace bajo el artificio literario llamado pseudonimia. Eso es otra característica. La pseudonimia quiere decir que es poner en boca de un personaje de la antigüedad, conocido y respetado, ¿no? El mensaje del texto presente, ¿no? Y coloca al autor en una situación del pasado de Israel que ya conocida por él, pero que se dé cuenta de que está en el presente y su comportamiento no varía. Le puede suceder lo mismo que ocurrió también tiempo atrás. O sea que estas pseudonimias no había, recuerdo, derecho de autor, pero también habla del hecho de un personaje que existía en el pasado, pero que describe cosas de ese presente, ¿no? Y entonces cuando uno
lee fuera de ese tiempo, entonces cree que es el personaje que está más atrás, pero está contando una historia que no es de atrás, sino de una etapa posterior, ¿no? A ese personaje. ¿Y por qué? Porque ese personaje es una pseudonimia, ¿no? Eso es lo que básicamente se da. El sentido de la apocalíptica judía es volver a encontrar la esperanza perdida, ¿no? Que habían perdido la esperanza los judíos desde la persecución de Antíoco Epífanes y hasta el periodo romano habían perdido su auténtico horizonte. En este marco histórico surge la revelación que, interpretando los signos de los tiempos, es capaz de dar sentido al enorme conflicto, tanto social como religioso, que vive el pueblo elegido, ¿no? Entonces, este es otro elemento también, tratar de recuperar esa esperanza en medio de todas las situaciones que habían ocurrido al pueblo, ¿no? Y lo que ocurrió con Antíoco Epífanes y en el periodo romano fue bastante terrible, ¿ah? No fue cualquier cosa, ¿sí? Invasión, destrucción del templo, y después viene Roma y, bueno, los líos que estuvieron internos entre ellos, ¿no? Por querer tener el dominio de las tierras y del pueblo, ¿no? Lideradas por uno o por otros grupos, ¿ya? Y después, viendo esos líos, entran los romanos y tratan de acabar esa situación y finalmente terminan en lo que no querían ellos, ¿no? ¿No? Los sirios querían dominarlos a ellos, hacerlos esclavos, y ahora pasan a ser, ¿qué cosa? Esclavos de los romanos, ¿no? Y había mucho orgullo en ellos, pues eso lo negaban, ¿no? Cuando Jesús, por ejemplo, eh, está confrontándose con los judíos, ¿ya? En el capítulo 8 de Juan, bueno, creo que aparece, cuando le dicen a Jesús, no, le dicen, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, dice, ¿no? Y están esclavizados, dice. Y entonces luego ellos agarran y le responden así, ¿cuándo hemos sido esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie, dice, ¿no? Y en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos, pero antes habían sido de los sirios, y antes habían sido de los egipcios, y antes habían sido de los persas, ¿no? Y antes habían sido de Babilonia, y antes habían sido los asirios. O sea, Sufrían, ¿cuándo han sido libres, no? sufrían de amnesia, creo que era. ¿No? Ah, La única libertad la tuvieron cuando Moisés los sacó y también cuando se crea pues la monarquía, ¿no? Un tiempo, y después cuando la monarquía fracasa, pues, ¿no? Viene pues la invasión de los asirios, entonces, ¿no? Desde el año 732 hasta el año, a ver, 70 después de Cristo, ¿ya? Ese territorio ha sido dominado por diversos imperios, ¿no? Bueno, así es la historia, ¿no? Casi 800 años de dominio de diferentes imperios, ¿no? ¿Ya? El sentido genuino de Apocalipsis, que significa revelación, Apocalipsis significa eso nada más, no es la idea esa que algunos dicen que es qué cosa, terror, fin del mundo, ¿no? ¿No? No, es revelación. revelación, ¿ya? Se ha degenerado, se ha torcido en nuestros días y hoy tiene el concepto de catástrofe, terror, cataclismo cósmico, fin del mundo, destrucción total, juicio final, etc. Nada de esto tiene que ver con el sentido original, ¿ya? Ni siquiera el libro de Apocalipsis de Juan, ¿no? No tiene esa concepción, ¿ya? Es un libro de esperanza. Y ahí está el concepto mesiánico, la Apocalipsis y sus manifestaciones mesiánicas. Los mesianismos religiosos, el mesianismo como esperanza profética, ¿no? De un redentor que traerá a Israel una completa redención política y espiritual, y paralelamente a toda la humanidad, una bendición terrestre y una perfección moral, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De la manifestación mesiánica, ¿no?
Eh, por eso es que cuando Jesús habla y se muestra, claro, los judíos pensaban que era el Mesías, pero cuando vieron era su actitud pacífica y que no se metía en los asuntos, no de contra Roma, ¿no? Entonces se dijeron, este no es el Mesías, ¿no? El Mesías nuestro es guerrero, él nos va a sacar, ¿no? Del yugo de los romanos. Y Jesús no lo sacó, pues. Por eso es que el judío hasta ahora, niega a Jesús como su Mesías, ¿no? Porque no está dentro de los cánones que el judío había asumido para el Mesías, ¿no? Entonces Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser, según los judíos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que Jesús no es el Mesías, para el judío no es Mesías, ¿ya? Para, para nosotros sí, para nosotros sí, es el cumplimiento Dentro de profético. sus estándares. Claro, ahora, no estaban equivocados los judíos tampoco al hablar de la redención política. No, también Jesús tiene que ver con eso. Y creo que los cristianos también entendían eso, pero no era el momento, ¿no? Ese era un asunto posterior que supone que el Mesías va a realizar, ¿ya? Y va a ser el rey, ¿no? Entonces va a tomar su reinado total. Eso sí va a ocurrir, ¿no? Entonces sí hay un lado político, de una redención política. Por eso que el cristiano no debe tenerle miedo a esa palabra, ¿no? Lo que en sí debemos separar, ¿no? Actitud partidaria o compromiso partidario no es lo mismo que hacer política, ¿ya? La política está, Cristo, cuando ya hablamos del reino y hablamos de reinado, ¿ya? Y de Jesús como rey, ya estamos nosotros metidos en esa perspectiva de política, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver eso en Jesús, pero a su tiempo. Él restaurará entonces el trono de David, ¿no? Ya lo restauró en realidad, porque él es el rey. Él es el rey. Solo que él reina desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra forma. Su dominio es diferente al gobierno humano, ¿no? ¿No? El gobierno humano tiene su perspectiva política. El gobierno divino tiene también su perspectiva política, pero diferente a la que realiza el ser humano, ¿ya? Pero sí esa característica está presente. Eso es lo que no entendió Israel, ¿ya? Y pensó entonces que el Mesías pues los iba a liberar, los iba a agarrar y votar a los romanos, iban a triunfar a ellos ahí, ya, felices, ¿no? Pero no hubo eso, pues. Y llegó el año 70 y fue destruido el templo, fue destruido Jerusalén, y el 135 desapareció. ¿Qué quedó? La expectativa mesiánica se fumó, ¿no? Ya no había quién. ¿Por qué? Porque los romanos habían destruido todo. Es recién ahora que en el año 1948, cuando vienen y son declarados por las Naciones Unidas como Estado y le dan los territorios, ¿no? Toman esos territorios, entonces ahí hacen el Estado de Israel y comienza entonces y ahora como nación, ¿no? Como parte del consenso de las naciones gentiles. Pero todavía falta, ¿no? La redención política que va a traer el Mesías, ¿no? Bueno, entonces aquí va el asunto. Para establecer entonces y regir su reino sobre la tierra, Dios tendrá un representante al que la unción le hará su vasallo, ¿no? Está Levítico 4:7, 1 Samuel 10:1, 24:7, 2 Samuel 12:7, Isaías 61:1. Eh, sacerdotes primero, luego reyes y después profetas serán en su momento el ungido de Yahvé, ¿no? Sí, porque se pensaba así, ¿no? Que la línea sacerdotal, ahí estaba el Mesías. Ahora, en los reyes, ¿no? También se pensaba que por ahí está el Mesías. Y también los profetas no se escaparon, ¿no? ¿Ya? Entonces creían que ellos eran el Mesías, ¿no? Si era el profeta Natán,
que al prometer a David la permanencia de su dinastía, él formula la primera expresión mesiánica real, ¿no? En segunda de Samuel, cuyo eco se encuentra en ciertos salmos, Salmo 89 y 132, el 2 también, el 72, ¿no? Es Salmo 89 y Salmo 132, 2 y 72 y 110, ¿no? En el año 720 antes de Cristo se derrumba Israel y en el 587 Judá. Entonces se inicia una corriente mesiánica en la que se aprende a esperar, pero esperar ante todo que vuelva a Judá y que mejore su situación. Esperan regresar nuevamente a Palestina a instalarse en un territorio libre. El mesianismo bíblico desarrolla los temas de la redención de Israel y del retorno de los dispersados a la tierra prometida, de la seguridad para el bienestar del pueblo judío, de la superación de toda contienda y, en fin, de la difusión de la fe monoteísta, de la justicia y de la paz. Son elementos también que están ahí ligados a la esperanza del pueblo, ¿no? Justicia, paz, verdad, derecho, ¿no? Que son valores pues, primordiales en una nación, ¿no? ¿No? Eso también era parte de lo que los profetas proclamaban, ¿no? Y hablando de ese tipo, ahora a muchos hemos espiritualizado esos conceptos y le hemos quitado el valor que tiene que ver con la nación misma, ¿no? Como pueblo mismo, ¿no? ¿No? Y su propia organización como Estado. Eso es claro en la Biblia, muy claro. Y nos deja eso como muestra a nosotros también para ver y liar sobre esos aspectos también. ¿Ya? Muchos creen que hablar de justicia, hablar de derecho, no nos corresponde, o no tenemos que meternos nosotros en esos asuntos. Lo nuestro solamente es alrededor de la iglesia y del mensaje que nosotros entendemos. Pero el mensaje que está aquí, en esta parte, es importante demostrar que el ansia de Dios también es eso, es parte de todo el mensaje, ¿no? Es un mensaje integral, ¿ya? Y que hay que vivir en toda su dimensión, ¿ya? Entonces nos corresponde a nosotros también tomar en cuenta ese aspecto. Ahora el mesianismo apocalíptico judío. Con la aparición de la literatura apocalíptica entre el siglo II a.C. y el final del siglo I, esos son los años en que aparece esta literatura. Y como hemos dicho, hay literatura canónica, pero también hay literatura no canónica, ¿no? Especialmente el mesianismo sufre su primera transformación. En esta época los judíos van tomando conciencia de haber perdido definitivamente su existencia política y van ahondando en el carácter misterioso del mensaje mesiánico. Surge la apocalíptica y con ella la convicción según la cual la renovación se producirá solo después de un gran cataclismo y se comienza incluso a hacer los cálculos para determinar la fecha de la venida del Mesías, ¿no? Una gran explosión, digamos, políticamente como nación, ¿verdad? Para dar comienzo, ¿no? Y estructurar, ¿no? Aquello que tiene que ver con la presencia del Mesías. Después del primer siglo, se continúa desarrollando durante el medioevo y hasta las cruzadas las ideas de un mesianismo apocalíptico judío. Se da de vez en cuando acciones de personas de comunidades judías, convencidas de que los trastornos apocalípticos ya han comenzado y que concluirán con la venida del Mesías. Consideran que su deber es luchar por la reunión de todos los judíos en una comunidad. Eso es lo que están haciendo hasta ahora, ¿no? La historia del pueblo judío está llena de aventuras mesiánicas. La insurrección contra los romanos, acaudillada por Bar Koseba en los años 132-135 después de Cristo, y las fantásticas aventuras de David Reubeni y Salomón Molco, que en el siglo
XVI discutieron con los príncipes y los soberanos, exigiéndoles la debida autoridad y crédito. Desde la autoridad de un judío de Creta, ¿no?, del siglo V después de Cristo, al que sigue como visionario, el cual dice ser Moisés, terminando la aventura con más de 500 ahogados en el mar, al partir a Canaán convencido de que las aguas se irían a su paso. Hasta el formidable movimiento suscitado por Shabbatai Zevi, reconocido como Mesías en 1665, y luego convertido al Islam. Bueno, entonces hay esas experiencias y también experiencias negativas, pues, ¿no?, de esa etapa. Y yo diría también experiencia frustrante, ¿no? Porque quería la liberación y ver que eso no se realizaba es muy frustrante, ¿no? Ahora, la literatura posbíblica. La literatura realizada entre la finalización de la redacción del Antiguo Testamento y la destrucción de Jerusalén en el año 70, la literatura es inspirada por la Biblia y tiene carácter religioso, y los textos apócrifos que atribuidos a patriarcas y profetas aspiraron a ser literatura revelada, al igual que el resto de los libros bíblicos surgieron en esta época. Estos son los libros que están en intermedio y algunos aparecen en la Septuaginta, ¿no? El Testamento de los 12 patriarcas, el libro de los jubileos, ¿no?, exposición historiada desde el Génesis, incluyendo datos de la tradición y textos apocalípticos, como el libro de Enoc, la asunción de Moisés y el martirio de Isaías. Hay otro libro que también no está contado acá, creo que no lo mencioné, pero es el libro de Jacer, que cuenta la misma historia del Génesis, o sea, de la Torá, ¿no? Entonces, parece que el Jacer está un poco ligado a la Torá oral, ¿no? Puede ser por ahí el dato, no es muy claro eso, pero podría ser, eso es siempre una suposición. Bueno, esto de acá ya es posterior, ¿no? Esto ya es del segundo siglo, ¿no? Por lo menos hasta aquí tenemos ya una idea de, de cómo se va haciendo esta literatura, ¿no? La Apocalipsis más estos documentos aparecen. Aquí tenemos, por ejemplo, tomar en cuenta el libro de sabiduría, o, o Ben Sirá, el libro de Susana y el dragón, ¿no?, que es adición a Daniel. Después la oración a Esther. ¿Qué otro libro podemos hablar acerca de esa etapa? Los Macabeos, ¿no? El libro de los Macabeos. Todo eso que está en la Septuaginta, ¿no? ¿Ya? Es parte de este proceso también, ¿no?, de estos escritos. ¿Ya? Tobías también será, ¿no, pastor? Ah, Tobías también será. no te entendí bien, ¿cómo? Tobías, un libro Tobías Ah, también de la Tobías, claro, Tobías también, ¿no? Tobías también, ya me voy a olvidar de Tobías. Todavía. Ajá, Y Eclesiástico también, ¿no? sí. ¿Ya? Y muy Sabiduría. bien, Wilson, ¿no? Todavía estás Ujú. aquí. Todavía estoy aquí. Tobías. Sabiduría. Ya, bueno, pero estás perseverando por lo menos, ¿ah? Y esta vez de verdad, ¿ah? ¿Sí? Parece, parece. Sí, porque con eso de Tobías, ¿ya? Eh, Tobías permanece, persevera. no, sí, en todo caso, ya, bueno, estás en el tercer año y estás repitiendo, repetiste algunos cursos, ¿no? Sí. De bueno, has Bueno, repetido toda la etapa, mejor dicho, ¿no? De lo anterior. Eh, Bueno, espero que eso te sirva también, ¿no? Porque por la repetición hay algunas cosas que son repetidas y hay otras que no, ¿no? De paso, ¿qué te parece ahora lo que estamos haciendo? Porque tú has llevado la anterior, el formato del STEC, ¿ya? Eh, ¿Ves alguna diferencia? sí, mucho mejor. ¿Mucho Y mejor? sí, ha mejorado algo. Sí, estamos. Lo veo bien. Quizás de la etapa del STEC no lo entendiste bien, porque sí, habíamos estructurado y de ahí han salido
buenos pastores ahora, ¿no? Ahí está Gabriel, por ejemplo, ¿no? Y creo que ha salido bien, se está No, haciendo una sí, buena labor. Eh, sí, Después, últimamente, nuestro hermano Carlos Andrés, ¿no? García, también creo que es igual que nuestro hermano, creo que también se llama, ¿no? Que de Moyobamba, ¿no? ¿No? Ya está ahí, pastor, ¿eh? ¿No? Predica muy bien, ¿no? Bien preparado, está muy preparado. Y bueno, hay otros ahí, ¿no? Este hermano también, que es anterior a ti, am, ¿cómo se llama? Ya me estoy olvidando. El que es abogado, ¿no? Y que también ha enseñado, ¿no? Ha enseñado también. Este hermano, este, bueno, por ahí lo recuerdo ahí. Este, y, hay- y bueno, tenemos un material que más o menos sigue empeñando ahí, ¿no? Y no me olvido del hermano Mauricio, por ejemplo, también, ¿no? Mauricio también ha sido parte, Mauricio, el pastor, Erix también. El pastor Artemio es otro, claro. Entonces, ya tienen la experiencia en el STEC, bueno, del STEC han pasado a ser pastores de la IPXOP, ¿no? O sea, hay varios. Y así como ellos también, de aquí tienen que salir pues los demás, ¿no? Los otros claro. pastores, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? Pastor, solo que nos ha quedado claro que casi todos los libros apócrifos fueron escritos dentro de este periodo intertestamentario. Sí, pero también la mayoría de libros del Antiguo Testamento han sido escritos en esta época, ¿no? Isaías, Daniel, los Claro, profetas menores, ¿no? En el periodo Eh, de Persa, ¿no, pastor? Joel, Jonás. partes. Ah, El periodo de Persa se escribieron prácticamente los libros del Antiguo Testamento, los últimos. no, en este periodo, no en el periodo persa, es el periodo del cautiverio, después del cautiverio. Después del cautiverio. Claro, en esta etapa intertestamentaria, aquí se escribieron tanto los textos, digamos, finales del... O sea, aquí se desarrolló una cosa. La Torá Las ya partes estaba finales. establecida, la Torá ya estaba Las partes. establecida, pero Ujú. los profetas los escritos se desarrollaron acá. En el periodo sí, claro. Sí, sí, aquí se desarrolló, ¿ya? Más de los libros que menciona ahí, ¿no? Los apócrifos, ¿ya? Que aparecen en la Septuaginta, ¿ya? Porque dice pastor desde el 300 hasta el año 7 prácticamente antes de Cristo. Sí, es la etapa intertestamentaria, es esa etapa, Ajá, donde parte ¿ya? de los libros también incluso de los profetas mayores habían partes que no se habían escrito, entonces no se habían completado. Parece que ahí en Claro, ese no es que no se hayan escrito, sino que no tenían el formato que tenemos ahora, eso es la idea. El formato que tenemos ahorita viene de esta etapa, ¿ya? Ya había algunos de estos escritos, ¿sí? Pero se fue concluyeron. desarrollando, ¿no? Y digamos, se editorializó. A mí me gusta mucho la idea de Moisés Chávez con la obra de la edición del texto, ¿no? ¿Ya? Que finalmente habla de la terminación de eso, ¿no? O sea, que el texto, los libros de la Biblia, contrario a lo que tenemos entendido, algunos dicen, no, es como un todo, no es un todo, sino que es un proceso, ¿ya? Es un proceso, o sea, no nos vimos así de frente, o sea, ¿sabe qué? Viene un profeta o un escritor y dice, voy a escribir este libro y de principio a fin, no, no, no fue así, no fue esa idea. Algunos libros posiblemente hayan sido hechos así, pero no todos, ¿ya? Es como los escritores de ahora también, bueno, que escriben por partes, ¿no? Claro, Según su algunos experiencia. demoran, todo eso, ¿ya? O en obras que ha habido, pues antiguamente también, ¿no?
conozco de obras que algunos que finalmente lo han terminado, otros, ¿no? ¿No? Y en base a eso han hecho ese documento, claro, y sale con el nombre del autor original, ¿no? ¿No? Eh, Eso también fue así en la literatura judía, ¿no? Eh, eh, Está el factor humano también aquí. Y eso lo permite Dios. No, eso no quita la idea de la revelación o la inspiración, ¿no? La idea de inspiración y de revelación que tenemos con respecto a las escrituras es que creemos que es pura, inmaculada en el sentido de que no es el hombre, ¿no? ¿No? El hombre solamente es un instrumento, nada más, ¿ya? Sí, Pero que su participación es mínima, ¿ya? Y es Dios el que va Dios. ordenando el asunto. Pero no, ha sido también la idea de Dios que participe el hombre y que en medio de su cultura, su contexto, sus situaciones, sus problemáticas, pues trabaja ahí y ahí presente y Dios va elaborando y va metiendo ahí, ¿no? El mensaje va dándole esa pincelada, ¿no? Eso es lo hermoso de, de las escrituras en este caso, ¿no? ¿Ya? Pero existe de todas maneras la tradición esa que un poco mística, un poco religiosa, la idea de que los libros pues han sido hechos enteros, ¿no? Que Dios los establece, lo traes, o se lo dicta a un amanuense o escritor y va escribiendo nada más. El autor no interviene, solamente Dios. Pero ahí vamos a darnos cuenta, lean ustedes mucho los pasajes del Antiguo Testamento, que hay historia, hay narraciones, hay Sí. situaciones que se viven. Entonces, eso es parte de lo humano, Ujú. ¿no? En fin, así está hecho. Muy bien. Ya poco a poco entonces estamos entendiendo ese aspecto. Entonces, de ninguna manera se, se desvirtúa el concepto revelación o inspiración porque eso viene parte de Dios. Cómo lo hizo ya es otra cosa. Cómo se hicieron esos libros también es otra cosa. Eso ya va más allá de esos aspectos, ¿no? En todo caso, también incluye, vamos a ponerlo así, también incluye ese aspecto de que la inspiración de Dios permite también eso, permite esa forma de hacer el texto, ¿no? Claro. ¿Bien? Y ahí está la palabra de Dios. Lo importante es que es el mensaje que nos ha llegado, el mensaje que nos ha quedado y que es el mensaje que Dios quiere que apliquemos y que pongamos por obra, ¿no? ¿No? Ese es el principal elemento, ¿no? Y bueno, lo que sí nos ha dicho es esto. Eh, Hemos hablado de la Torá, de la ley, sí, pero esa parte es la fundamental, la más importante para Israel. O sea, la base de Israel es la Torá, ¿ya? Ah, Inclusive uno puede decir que para el mundo judío reduce sus sagrados escrituras o sus escritos a solamente la Torá. La Torá es lo más sagrado que tiene, ¿ya? Ese es el elemento que Dios estableció y lo puso Dios. Inclusive muchos hablan de que Dios descendió la Torá, ¿no? Y se la dio a Moisés, ¿no? Algo así. Pero también está la Torá oral. Y esa Torá oral ya va a ser parte de la Misná y la Misná va a ser parte del Talmud. Ese es otro proceso. Y entonces por eso es que el Talmud llega a ser también texto sagrado para el judío, ¿no? Porque ahí está, digamos, la Torá oral, la condensación de la Torá oral, ¿no? ¿No? ¿Ya? Ahora, entonces, ¿dónde quedan los profetas y los escritos? Es que los profetas y los escritos anunciaban qué cosa había hecho Israel con respecto a la ley de Dios, a la Torá, ¿ya? Y los profetas se levantan y ahí se ha quebrantado el pacto con Dios, han olvidado la ley, tienen que volver, ¿no? ¿No? lo que dijo Esdras. Claro, es que ese era el elemento profético, ¿se da cuenta? Volver a la ley, volver al escrito está, ¿no? Y cuando hablaban de eso era la ley, pues la Torá. Dale. Y los escritos también tienen ese efecto, ¿no? Habla también, o sea, todo está centrado en la Torá.
¿no? Los Y profetas. curiosamente el Nuevo Testamento también está hecho desde esa dimensión también, ¿no? Cuando Pablo habla y habla de la palabra, también está hablando de ese sentido. Entonces todavía queda ese rezago de la mente judía, ¿no? De que es la Torá, la palabra de Dios, ¿no? ¿Ya? Cumplimiento de la ley. Sí, el cumplimiento de la ley, sí. Y Jesús es el cumplimiento de la ley finalmente, ¿no? Porque hacia eso apuntaban los profetas también, ¿no? La ley aquí, pero acá también el que es el que cumple con la ley, ¿no? Que es el Mesías. De ¿Ya? esto habló Isaías, el profeta Claro. Isaías. Bien, esa parte estaba faltando, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces es importante también denotar ese elemento fundamental. Entonces cuando vienen ellos de la cautividad, toman otra vez la ley, Ujú. ¿no? Y acuñan esa ley y todos los demás escritos que apoyan eso, ¿no? ¿No? Y así van formando todo lo demás y ya cuando estamos en el segundo siglo ya tiene ya todo el formato que corresponde al Antiguo Testamento nuestro, ¿no? Que decía que tiene que ser con los escritos hebreos, ¿no? Que están en la Septuaginta en parte, pero hechos en griego, más las añadiduras que ponen los de la Septuaginta, que eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Para ver esa parte que también es importante notar y por qué. ¿Y por qué es que nosotros llamamos apócrifos cuando no debería ser de esa manera? Porque aunque no reconocemos esos libros como canónicos, ¿no? Sí tienen un elemento importante. Y ahí yo creo que tenemos que hablar del canon de dos maneras. El canon judío, que es el canon de la Torá, ¿no? Y los profetas y los escritos. Y el canon hebreo, que es representado por la Septuaginta, ¿no? Entonces, algunos dicen el canon judío, porque no le llamamos canon corto, ¿ya? No le podemos llamar canon corto. Y al otro, a la Septuaginta sí se le dice canon largo. Pero no le decimos canon corto al hebreo, sino canon hebreo, porque el concepto de canon corto pertenece a, al mundo, digamos, eh, ¿cómo le podemos? De Siria, de los samaritanos, de ahí viene, ¿ya? Eh, ellos entonces establecen el canon corto, que es solamente el Pentateuco. Entonces aparece un Pentateuco samaritano, pero eso ya no está, ya no tiene nada que ver Israel con esto, ¿ya? Ese testamento samaritano está en Samaria, ¿no? Y los sirios, todo eso, ¿no? Entonces, ese es que solamente toma en cuenta los 5 primeros libros. Ahí sí son más radicales, ¿no? Solamente la Torá, ¿ya? Y la Torá es texto sagrado. Lo demás no vale, no sirve para ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no está en el mundo judío. El mundo judío todavía, entonces, si bien la Torá es principal, los profetas y los escritos afirman ese principio de la centralidad de la Torá, ¿no? Pero también a estas secciones, profetas y escritos, le da calidad de texto sagrado, ¿ya? No como la Torá, pero tiene su nivel sagrado, ¿ya? En cambio, entre los samaritanos, del texto del Pentateuco samaritano, que es el canon corto, se reduce a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, la Torá, la ley, es la única sección canónica, sagrada, ¿no? Y revelada, según ellos, ¿ya? Para los judíos. Sí, sí. Entonces, para nosotros es el texto que tiene el mundo hebreo y claro, cuestionamos los otros textos que no aparecen en esta sección porque aparecen en el texto de la Septuaginta, ¿ya? Ese es para el lado protestante, porque el lado católico sí lo acepta, ¿ya? Y en parte también no sé cómo estará en la ortodoxia, ¿no? El cristianismo ortodoxo también tiene sus formas, ¿ya? Eh, de todas maneras, ahí está. ¿Y de dónde viene esa tradición de tomar esos textos apócrifos que mencionó ahí? Viene de la Septuaginta, pues la Septuaginta que utilizaron los cristianos, los primeros cristianos utilizaron la versión de la Septuaginta para enseñar, discipular, proclamar, ¿no?
¿no? Y basarse en ella, porque no había Nuevo Testamento, pues. Tenían que predicar a partir de ahí, ¿no? Y se predicó con la Septuaginta, ¿ya? Mira, pues. ¿Ya? Y por eso es que la iglesia de Roma entonces acepta ese canon, ¿verdad? Porque hay una tradición ligada al uso de ese texto, ¿ya? En cambio, el mundo protestante eh, trata de ser más ligado al texto hebreo, ¿no? Porque ese es el texto que se considera sagrado, ¿no? Muy bien. Entonces, todo eso se construye, como digo, en esta etapa, ¿no? Como se dan cuenta, esta etapa es muy rica, ¿eh? Entonces, ¿dónde está el silencio? ¿Dónde está el silencio? No, no había silencio. Había más bulla. Claro, pues está bien. No, no se levantaron profetas, según algunos, sí, ahí están los macabeos, Los son reconocidos macabeos. como profetas, como Mesías, ¿no? Sí. ¿Ya? Y los fariseos, los hasidín, también otro movimiento muy, muy de onda, ¿no? Profética, y la apocalíptica y todo eso. O sea, hay un movimiento ahí, ¿no? Que de repente no hay un profeta específico, es otra cosa, ¿ya? Esos están en la otra historia, que justamente se recopila aquí, ¿ya? Pero que cuenta la historia, ¿no? Del 500 para arriba, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, eso creo que hay que tomar en cuenta. Muy bien, hermano, entonces ahí estamos. Por ahora quedamos a ver, no sé si hay una pregunta, ¿ya? Siempre queremos hacer un poco de retroalimentación, ¿no? Porque puede haber quedado un concepto ahí y en buena la participación de ustedes se ajusta, ¿no? Y se corrige. A ver, ¿está bien todo? Sánchez, Sí, acá, claro, sí, entiendo el tema interesante, ¿no? Ah, vemos el tema de la historia del pueblo, tanto el tema que, cómo discutieron tanto con los príncipes y los soberanos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, este, acá estaba viendo un tema, ¿no? Hablando de los temas, los libros de canon, digamos, lo que ujú, escribió, bueno, Moisés, ¿cierto? A todo eso, tanto los libros históricos, los poéticos, los proféticos, mayores y menores, todos ellos hablaban tanto en la ley, ¿no? La ley de Dios, ¿cierto? ajá, sí, Porque, sí, porque Moisés, digamos, fue el único que tuvo bueno, en esa época, ¿no? Que fue inspirado tanto por Dios, claro, que lo demás todo también, pero a través de esa ley, de Génesis hasta Deuteronomio, Moisés escribió todo esto, pero todo esto se basó en estos libros de más, ¿no? Tanto en el Nuevo Testamento, ¿no, pastor? claro, claro. Lo que Interesante. pasa es que la Torah viene a ser, o sea, la ley, el libro de la ley, viene a ser, digamos, la base para la construcción de la nación, Ajá, exacto, sí, sí. ¿ya? Entonces, era el centro de la nación. ¿No? Y por eso es que los profetas hablaban de eso. Y los escritos también hablan de eso. Y el Nuevo Testamento también habla de eso, ¿no? Y del cumplimiento finalmente del Mesías, ¿no? Y Jesús mismo dijo que yo no vengo a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. O sea que él está hablando también de que la Torah como un elemento vigente para él, ¿no? ¿Ya? Sí. Y cada vez que el Nuevo Testamento habla de la palabra de Dios, las Escrituras está hablando de eso también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la centralidad y ese está el elemento ahí, ¿no? Yo cuando descubrí ese aspecto, porque no es fácil encontrarlo, y tampoco lo vas a encontrar en libros, estaba pensando, por ejemplo, el aspecto de que la teología sistemática te habla de inspiración y de revelación, y las diversas tendencias que tiene la iglesia evangélica con respecto a eso, y que la tradición específica sobre inspiración tiene un punto de vista que no abarca este tipo de cosas, ¿ya? No nos permite mirar con precisión todo esto, ¿no? Sino nos deja, digamos, que esto no importa y lo importante es que ya se construyó el texto, ¿no? Y que
Bueno, vemos a la Biblia como un todo ya. A partir eh, de cuando ya estuvo compuesto, vemos como un todo, pero no vemos el proceso aquí, ¿no? Y hay una historia rica. Si nosotros leyésemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, desde la perspectiva de la historia que relata, creo que este, sacaríamos mucha riqueza ahí, ¿no? Y entenderíamos mejor el mensaje, ¿ya? Porque hay una historia, es la historia de Israel, ¿no? Claro, Y cómo va desarrollando esa historia, y cómo el pueblo vive, y cómo responde a las expectativas de Dios, y también cómo responde a la ley, ¿no? ¿Cuál es su conducta? Ese es el tema ahí, en medio de toda esa historia, ¿no? Muy bien, terminamos entonces, hermano, acá. pastor, y a mí me hace, me da digamos, algo que yo estaba leyendo segundo de Samuel, eh, acerca de David, digamos, ¿no? David, el rey David, cuando Ya, cometió sus cosas, digamos, tú sabes, ¿no? Muchas ya, cosas cometió él, y así el Señor lo perdonó, y David hace una oración, segundo de Samuel 7 habla, hace una oración al Señor que no permita que tu descendencia caiga y siga, porque la promesa tuya, Señor, está. Yo creo que una de mis descendencias, una de mis hijos siga, ¿no? Y por eso que a través de eso viene, digamos, de esa raíz viene el Señor, ¿no? claro. Y Pero aún así, mira, Dios siendo soberano pudo haberle limpiado las consecuencias de lo que hizo, pero no, las consecuencias de lo que hizo pasaron y pasó a su familia y fue terrible, ¿no? Si bien David fue librado, pero las consecuencias de lo que él hizo no se libró, ¿no? lo que Y pasó, afectó, permítame leerte lo que dice. A mí me interesó esta parte que dijo, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, dice. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca y perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y tú y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. O sea, acá veo que David también, o sea, toma la promesa, digamos, de Dios, y a través de eso, pastor, viene el linaje, o sea, viene la raíz para... claro, claro. Y David quizás no está pensando desde esa perspectiva, porque él está pensando en su proyección, ¿no? Genealógica. Lo que no sabía era que Dios tenía intención genealógicamente de que por su descendencia traería el Mesías, ¿no? Ajá, ¿Ya? Ahí David está hablando de que su trono sea perdurado, pues, ¿no? Y que su nombre de alguna manera sea... a ver, Dios pues le dice, sí, pero no es en ti, sino en tu hijo, ¿no? En el Mesías, ¿no? Sin desecharlo a David, por supuesto, no lo desechó. Lo único que sí pasó es que no pudo librarse de las consecuencias de lo que hizo, eso sí. Ya no construyó el templo. Sí. No pudo construir el templo tampoco, Salomón tuvo que hacerlo, ¿no? Y bueno, ya Ya vienen las demás cosas, ¿no? pues, Su hijo, el Mesías, no era pues Salomón, ¿no? Porque se mejor, cumplió con Salomón a ciertas promesas, pero el trono perdurable continuaba en las generaciones de David, ¿no? sí, es que Y le de esa dice, generación viene el Mesías, pues. mejor te daré un trono perdurable, le dijo. Exacto, así es. Y ya no habla pues de un rey temporal, ¿no? Sí, Sino de un rey eterno. No solamente de un reino eterno, sino de un rey eterno. Bueno, ese es sí. otro aspecto también hermoso del mensaje, ¿no? ¿No? Que se saca de esta etapa también. Sí, de hecho que sí. Muy bien. Entonces ya no hay más preguntas, podemos cerrar. Solo que mencionar Pas- acerca. pa- Mire, antes de que Pastor, nos vayamos, pastor, este, pastor, una por preguntita ejemplo, sí, sí, sí. antes que siga.
Creo que no es del curso, pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué a Jesús se le dice linaje de Abraham y linaje de David si vienen del mismo? ¿Cómo? ¿Por qué a Jesús lo llaman linaje de Abraham y de David si vienen del mismo? ¿Por qué lo dicen de la misma genealogía? ¿Por qué le dicen linaje de Abraham y linaje de David? Porque él está afirmando en Abraham, pero también tiene que afirmar en David. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, el linaje de Abraham es muy largo, muy, digamos, múltiple, ¿no? De Abraham salieron otras naciones, ¿ya? Ahí está Esaú, ¿no? De Esaú salieron varias naciones. De Edom, el caso de, sí, pues Esaú, ¿no? Edom, ¿no? Y otras naciones más. Entonces, de Ismael sale otras naciones también, el hijo de Abraham, ¿ya? Entonces, si hubiera sido solamente de la genealogía de Abraham, entonces se hubiera esparcido mucho entre todas las naciones, ¿ya? Y el Señor está ligando que hay una línea. Son genealogía de Abraham, pero siguiendo a David, ¿no? Pastor, pero De esa no, línea va a venir el Mesías. ¿Está bien? pastor, no nos olvidemos que el linaje de Jesús viene tanto de Rajá, donde venía un pueblo, ese pueblo que desobedecían a Dios, estaba preparado para el que iba a conquistar, ¿no? Y entrar a ese pueblo, y ella fue, o sea, Dios estuvo preparado, mejor dicho, ¿no? Ya, Y de ahí, bueno, esa es otra cosa, es otro elemento, o sea que no, dentro la de la imagen genealogía de ya viene, Jesús viene, está formada también de otros pueblos, sí, es verdad, pero la idea esta de Abraham y que la genealogía de Abraham y de la genealogía de David, que va a venir el Mesías, está haciendo que hay una línea de consecuencia, ¿ya? Porque los hijos de Abraham son muchos, pues. No estoy hablando de los gentiles, sino si vamos a hablar de eso, de Abraham, ahí está Ismael. Y también del otro lado de Jacob viene su hermano Esaú, ¿no? Y Esaú, de ahí se fueron a otros pueblos. Y de los hijos de ellos se fueron a otros pueblos. Es decir, varios pueblos se formaron alrededor de ellos, ¿ya? Entonces, por eso está guardando la línea de esa perspectiva con David. Aunque dentro de esa línea van a haber gentiles, claro que sí, ¿ya? Van a haber gentiles, pero estoy hablando de la no dispersión del propósito de Dios, pues, ¿ya? Porque si solamente tocara a Abraham, entonces, ¿de qué línea entonces sería el Mesías? Podría ser ismaelita, puede ser edomita, amalecita, que fin, lo que sea, ¿no? ¿No? claro. ¿Ya? Entonces, ahí sería mucho más complicado encontrar al Mesías, ¿no? Pero ya cuando habla de David, está dándole una línea y el asentamiento, ¿no? De que por ahí va a salir el Mesías, ¿no? Y se concreta con él, sí. Espero que se haya entendido eso, ¿ya? ¿William? Sí, pastor, pero también se podría entender que viene ya como David es rey, porque él también va a ser rey, ¿no? Claro, pues, claro, David era el rey, ¿no? De hecho que sí, ¿ya? Él es el rey y por esa línea el Señor iba a traer al Mesías. Así es el asunto, sí. Por lo menos se plantea de ese modo, ¿no? ¿No? No hay otra manera, ¿ya? El que quiera buscar al Mesías por el mundo árabe o por el mundo de los edomitas o de los, a ver, ¿qué más? O de los nabateos o de qué sé yo, de tantos pueblos ahí que eran circundantes y que eran familia también de Israel, pero que no eran de la línea de David, ¿no? ¿No? Eso es todo. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos. No olviden ahí vamos a reformar mejor la próxima semana. Yo les doy la lista para las lecturas que quiero y los trabajos, ¿ya? ¿Ya? El único que aquí de pa' que lo voy a buscar y lo voy a encontrar a ustedes, se lo voy a dar, ¿ya? Ujú. Ya, bendiciones entonces, ¿ya? Bendiciones. Daniel, Buenas noches. listo.
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.